En esta lección vamos a hablar acerca del análisis y diseño. Veremos de forma rápida cuáles son los elementos más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando llevamos a cabo el análisis y diseño de software. Entre ello está, desde luego, la parte del análisis, la declaración de trabajo, la toma de requerimientos, el diseño de un prototipo de la interfaz de usuario, cómo identificar las clases, las responsabilidades de las clases, la manera como van a estar colaborando las clases entre sí y el modelo del sistema. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a ver los pasos que necesitamos llevar a cabo cuando hacemos análisis y diseño de software, cuando queremos diseñar un software en particular. Para hacer análisis y diseño de software realmente nosotros vamos a necesitar un curso completo. Acá solamente vamos a ver a grandes rasgos los elementos más importantes. No me estoy casando con ninguna metodología en particular, de hecho esta lección no va a tratar sobre alguna metodología en particular, simplemente es para tener la idea de lo que es necesario. Esto es importante que lo recuerden, solamente vamos a ver los elementos más importantes, ya que de otra forma necesitaríamos realmente un curso aparte. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Aquí yo tengo una pequeña guía de diseño para conocer los elementos que necesitamos. En primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, tenemos que llevar a cabo un análisis adecuado. También es importante que nosotros conozcamos y tengamos una descripción del sistema que nosotros deseamos o necesitamos desarrollar. Algo sumamente importante es la parte de obtener los requerimientos. También luego tenemos que diseñar un prototipo para la interfaz de usuario, identificar las clases que nosotros vamos a estar utilizando, determinar las responsabilidades de cada una de las clases, también identificar la forma como las clases van a estar interactuando entre ellas y crear un modelo de alto nivel que describa el sistema. Todo software debe de empezar en primer lugar con un análisis, ya que si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pues obviamente no lo podemos hacer. Y si no sabemos correctamente lo que se tiene que hacer, podemos acabar haciendo algo que es diferente a lo que el cliente necesita. Entonces la etapa de análisis es muy importante. Cuando llevamos a cabo la parte del análisis, se trabaja de la mano con el cliente, ya que al fin y al cabo el cliente es el que realmente sabe, o a veces ni siquiera lo sabe, qué es lo que necesita. Entonces tenemos que trabajar con él para que nos diga realmente qué es lo que necesita que le resolvamos o trabajar con él para poder descubrir cuáles son sus necesidades reales. En esta etapa del análisis, bueno, tenemos que hacer toda la investigación necesaria, tanto de la forma como trabaja, pues su proceso, como de todo aquello que nosotros tengamos que aprender para poder hacer el software en particular. En esta etapa del análisis, bueno, vamos a conocer qué es lo que realmente se está deseando con el proyecto, qué es lo que realmente necesitamos resolver con el proyecto y qué es lo que realmente el cliente está deseando que nosotros construyamos. Dentro de la etapa del análisis vamos a hacer lo que se conoce como declaración de trabajo y también algo muy importante que es la toma de requerimientos. La declaración de trabajo es un documento. También se le conoce como Statement of Work o SOW por sus siglas en inglés. Entonces, este documento que nosotros hacemos va a describir el sistema como tal. Entonces, bueno, nos debe de representar al sistema completo. Todo lo que va a hacer el sistema, todo lo que tiene que realizar, todo lo que tiene que resolver. Y es importante que nosotros indiquemos de forma clara y precisa cómo es que va a trabajar este sistema. Y desde luego el cliente debe de estar de acuerdo con lo que nosotros estamos colocando en la declaración de trabajo, ya que de esta manera vamos a evitar que nosotros estemos resolviendo un problema que creemos que es el problema en lugar del problema real del cliente. Entonces, una parte importante de la declaración de trabajo es esto: tiene que ser todo escrito de forma clara y precisa y debe de representar la totalidad del sistema. No tenemos que dejar huecos. Todo el trabajo que va a realizar el sistema debe de estar colocado en esta declaración de trabajo. Quizá la parte más importante del análisis y diseño del software es la toma de requerimientos.
Esto tenemos que tomarlo en cuenta y cuando lo hagamos tenemos que estar muy enfocados y hacerlo de la mejor manera posible. Cuando nosotros tomamos los requerimientos, lo que vamos a obtener es una descripción de lo que el usuario quiere hacer con el sistema. Por eso es tan importante. Y también cuando llevamos a cabo esta toma de requerimientos hay que ser muy específico, ya que esto debe de representar las necesidades del usuario. Es decir, nosotros vamos a aprender a través de la toma de requerimientos cuáles son las necesidades y qué es lo que el usuario espera hacer y llevar a cabo con el sistema. De esta manera vamos a conocer lo que debe de realizar el producto final. Es realmente muy importante y deben de enfocarse y concentrarse mucho. Aunque lleve mucho tiempo llevar a cabo la toma de requerimientos, si se hace correctamente nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Y a partir de la toma de requerimientos nosotros podemos obtener un montonal de información para poder posteriormente diseñar las clases, saber qué clases vamos a necesitar, saber qué métodos o qué comportamientos tiene que tener cada una de esas clases e incluso también llegar a conocer cuáles son los atributos más importantes de esas clases. Entonces, esta parte se las recomiendo que la lleven a cabo de la mejor manera posible. Otro punto importante es el crear la interfase de usuario. Bueno, realmente nosotros vamos a crear un prototipo de la interfase de usuario y este prototipo se le muestra al cliente. De esta manera el cliente va a saber cómo luce la interfase y también vamos a poder conocer si necesitamos llevar a cabo algunos cambios, si tenemos elementos de más, si realmente hace falta elementos y todo eso. También tenemos que explicar la forma, cómo va a estar fluyendo la interfase, ya que solamente tenemos un prototipo, es decir, no va a haber acciones atrás de la interfase, solamente vamos a indicar la forma, cómo luce. Tenemos que tener diagramas que nos indiquen cómo va a estar fluyendo en la interfase. ¿Por qué es importante crear un prototipo de la interfase? Pues porque la gente entiende más fácilmente, de manera visual, cómo es que va a trabajar el sistema que le estamos desarrollando. Quizás nosotros entendemos internamente cómo está trabajando y sabemos qué es lo que vamos a estar produciendo al final, pero el cliente si ve únicamente código, pues no va a entender absolutamente nada y si ve ahí algunos diagramas extraños tampoco va a entender. La forma como va a entender el cliente más fácilmente es viendo algo con lo que ya conoce o con lo que ya tiene contacto, que son las interfaces visuales. Entonces, creamos un prototipo, se lo mostramos y de ahí nosotros podemos ir perfeccionando nuestro sistema, hacer cualquier cambio en una etapa temprana que va a ser barato y también el cliente va a entender realmente hacia dónde va a ir el sistema que nosotros estamos desarrollando. Otro punto que llevamos a cabo es la parte de identificación de las clases. Como les comentaba, nosotros podemos identificar las clases a partir de los requerimientos, por eso son sumamente importantes los requerimientos. Entonces los requerimientos nos van a decir cuáles son algunas o la mayoría de las clases con las cuales nosotros podemos trabajar. Aquí un punto importante. No todas las clases que necesita nuestro sistema van a aparecer forzosamente en los requerimientos. Entonces puede haber clases que nosotros necesitemos pero que no aparezcan. Por eso tenemos que tener cuidado al identificar las clases. Entonces este es un punto importante. Puede haber cosas que no estén en los requerimientos pero que nosotros necesitemos para hacer que todo el sistema funcione. Bueno, cuando tenemos la etapa de identificar las clases, desde luego nosotros podemos adicionar clases, podemos eliminarlas, en dado caso de que veamos que realmente no son necesarias o tenemos duplicidad de funciones o cosas por el estilo, o si llevamos a cabo el uso de interfaces o herencias, bueno, se puede quizá llevar a cabo la eliminación de algunas clases y también desde luego podemos llevar a cabo modificaciones de las clases. Pero todo esto adentro del proceso de diseño. Hasta este momento nosotros no hemos colocado una sola línea de código. Tenemos que tener nuestro diseño completo antes de empezar siquiera a codificar, ya que resulta más barato tanto en tiempos como en recursos económicos llevar a cabo modificaciones en etapa de diseño y no modificaciones en tiempo de codificación. Cuando nosotros ya tenemos nuestras clases bien identificadas, entonces hay que ver qué responsabilidades van a tener.
vamos a tener que determinar las responsabilidades de cada una de las clases. ¿Qué datos va a guardar? Ok, aquí tenemos que ver de esos datos cuáles son aquellos que van a formar parte de la interfase pública y cuáles no. Esto es también muy importante, sobre todo para mantener el encapsulamiento y la seguridad del sistema. Entonces, bueno, ¿qué atributos vamos a tener ahí en nuestra clase? Vamos a tener datos que van a ser privados o cómo lo vamos a estar manejando. También hay que ver cuáles son las acciones que va a llevar a cabo la clase. ¿Qué acciones realmente tiene que trabajar esa clase? ¿Qué comportamientos son los que va a tener? Y de esos comportamientos o acciones que tiene que llevar a cabo la clase, bueno, cuáles van a ser públicos y cuáles van a ser privados. Tenemos que determinar la interfase pública de la clase de manera correcta, pensando muy bien en la parte de mantener el encapsulamiento. Ya que estamos hablando de la interfase pública, pues entonces pasamos a ver la colaboración entre las clases. Acá, ¿qué hacemos? Identificamos cuáles son los mensajes a utilizar y hacemos el diseño de la interfase pública del objeto. Recuerden que el diseño de la interfase pública del objeto siempre tiene que ser el menor posible. Siempre tenemos que tener la interfase pública más pequeña posible que nos permita hacer que el sistema funcione y que trabaje correctamente. También dentro de la colaboración entre las clases tenemos que pensar en la forma como se van a estar relacionando entre sí. Lo cual nos lleva al modelo del sistema y este va a mostrar la forma como las diferentes clases están interactuando en el sistema. Es decir, nosotros vamos a tener herencia, vamos a tener agregación, vamos a tener composición, todo este tipo de cosas. Ya con esto obtenemos el modelo del sistema. Bueno, pues esto fue a grandes rasgos la forma como se puede hacer un análisis y diseño. Recuerden, solamente fue una lección introductoria para que tengan una idea de qué es lo que se lleva a cabo y realmente, bueno, no estoy enseñando como tal un modelo, un proceso en particular para hacerlo. Bueno, si tienen alguna duda acerca de esta lección, por favor déjenla en los comentarios y les pido que le den me gusta a este video y me ayuden compartiendo este video y mi canal en las redes sociales. Los invito a que visiten el resto de mi canal, donde tengo también cursos de programación, electrónica, proyectos y muchas cosas más. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si este video te gustó y te resultó útil, por favor, dale like. No se te olvide poner tus comentarios y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. También puedes buscarme en mis redes sociales para saber cuándo he colocado nuevos videos de este y otros temas, así como nuevos tutoriales.